Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Voy a pedir que abra su Biblia en el libro de los Hechos. En los Hechos 27, versículo 22. Hechos capítulo 27, versículo 22. Cuando lo tengamos, dicen un amén. Vamos a. Esta predicación se va a llamar Anclados en Cristo. Anclados. Gloria a Dios. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Ahí está. Estas son las palabras del apóstol Pablo, amados hermanos. Puede tomar su lugar. Vamos a meditar en esta palabra. El apóstol Pablo fue enviado a Roma y naufragaron, hermanos. Naufragaron y hubo una gran tempestad, ¿verdad? Entonces, en esta tempestad dice que pues hubo gran movimiento, ¿verdad? Porque cuando nosotros, cuando hay tempestad, entonces yo me imagino, ¿verdad? Uno se imagina cómo, por ejemplo, cuando las personas que cruzan, por ejemplo, vienen de Cuba y se animan a llegar a la Florida, entonces esas grandes tormentas, amado hermano, muchas personas ya no llegan. Pero fíjese que el apóstol Pablo animó a todos y dice que les dijo estas palabras: los exhorto a tener buen ánimo. Entonces, en este principio de año, pues yo puedo decirles que tengamos buen ánimo, ¿verdad? Porque sabemos que van a venir situaciones difíciles a nuestras vidas. Y yo hace 2 años nunca me imaginé, ¿verdad?, que me iba a dar una enfermedad. Y esa enfermedad cambió mi vida, ¿verdad? Porque he perdido muchas cosas que antes tenía. Por ejemplo, ahora no puedo jugar fútbol porque no puedo correr. He estado entrenando y todo, pero se me hace difícil, pero uno nunca sabe las situaciones que vienen a la vida de cada uno de nosotros. Y los que hemos pasado por situaciones difíciles sabemos, ¿verdad?, de qué les estoy hablando. Entonces el apóstol Pablo dice que los animó en medio de la tempestad, ¿verdad? Entonces dice que les dijo, ¿verdad?, los exhorto a tener buen ánimo. Entonces a cada uno de nosotros también el Señor nos exhorta, ¿verdad?, a que tengamos buen ánimo. Y porque dice: no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Eso les dijo el apóstol Pablo bien seguro, amados hermanos, de que todos los que iban en el barco iban a salvarse, aunque la nave se iba a perder. Pero lo importante era de que el ángel le había dado esta palabra al apóstol Pablo. Y dice que les dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcamos ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, pues yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla, les dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Y hablando de la palabra, yo los animo, amados hermanos, de que tengamos buen ánimo, que el Señor está con nosotros. Aunque se pierda, aunque vengan situaciones difíciles, el Señor va a estar siempre con cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién no ha pasado situaciones difíciles? ¿Quién no ha pasado por tempestades? ¿Verdad? Pero el Señor
fíjese que nos anima a que tengamos ánimo, y el apóstol Pablo les dijo estas palabras. Entonces, si estamos nosotros anclados, ¿quién sabe para qué sirve un ancla? Cuando un barco, amado hermano, quiere estar en un solo lugar, sacan el ancla y lo dejan anclado. Entonces nosotros estamos anclados en Cristo. Fíjese que yo estaba haciendo cuentas de que ya tengo más de 20 años de estar anclado a Monte Oreb. Y la gloria es para Dios, amado hermano. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros tenemos que hacer, anclarnos en una iglesia, anclarnos en una congregación y anclarnos en Cristo. De lo que hemos aprendido, el Señor nos va a dar más cada día. Y también estoy anclado por 37 años a mi matrimonio con mi esposa. Entonces, eso también, ¿verdad? Tenemos que anclarnos bien a la esposa que Dios nos ha dado, ¿verdad? Entonces, cuando estamos anclados en Cristo, ¿verdad? Nosotros, fíjese que el Señor nos da esa palabra. Entonces hay símbolos, ¿verdad? Que cuando vamos viendo en un carro, ponen un pescadito. Entonces dice, ese pescadito es un símbolo de Cristo. Entonces, cuando vemos la cruz, ¿verdad? Vemos una cruz, entonces nosotros viene un recuerdo a nosotros de que Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Entonces, Él nos está dando vida eterna. Y cuando dice que en el tiempo antiguo, un ancla era también algo que tenían, ¿verdad? Porque dice el ancla es símbolo universal de firmeza, de solidez, de tranquilidad y de fidelidad ante la movilidad. Entonces, el ancla lo que hace con el barco es de que lo fija, lo ata, lo inmoviliza y lo asegura. Entonces, cuando usted va pasando por algún lugar donde hay muchos barcos, ahí están los barcos, ¿verdad? Y vienen las tempestades y solo lo mueven. Así debemos de ser nosotros, ¿verdad? Vienen las tempestades a nuestras vidas, pero sabemos que estamos anclados en Cristo. Y aún si lo que fuera, y si morimos con Cristo, estamos, amado hermano, Jesucristo está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar anclados en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el ancla se considera un símbolo de firmeza, de solidez, de tranquilidad y de fidelidad. Entonces, cuando vamos a ir al libro de los Hebreos 6:19. Entonces, cuando nosotros nos anclamos a Cristo, van a venir muchas tempestades a nuestras vidas, pero sabemos en quién estamos confiando. Entonces dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, eso es lo que significa que nosotros, ¿verdad? Vamos a estar anclados a Cristo, porque Él es el ancla firme y confiable para el alma de nosotros. Entonces, en situaciones inestables, un ancla da estabilidad a un barco, ¿verdad? Y evita que se vaya a la deriva. Fíjese que estaba yo leyendo la historia de que salió en las noticias, ¿verdad? De un hombre de El Salvador que pescaba. Y fíjese que estaban pescando con un muchacho de México y vino la tempestad y se llevó la barca, pero la barca que tenían ellos era una lancha pesquera. Entonces no había estabilidad. Imagínense, él se perdió por 13 meses porque vino la tempestad y se lo llevó y se lo llevó y se lo llevó y fue a aparecer hasta otro continente. Imagínense cómo va a la deriva. Y a él le hicieron le pusieron la familia del otro muchacho, porque el otro muchacho pues ya no apareció, el único que apareció fue él. Y ahí están las noticias, cómo él, ¿verdad? En todo ese tiempo en que él estuvo perdido en el mar, en la barca. Entonces, fíjese que ahí están las noticias y viene él,
le creció la barba, le creció el pelo y todo, y lo agarraron y lo bajaron y lo comenzaron fueron y le hicieron estudios y todo, pero vamos a que él naufragó en esa barca y fue a parar hasta otro continente, imagínense. Entonces nosotros nos tenemos que anclar bien en Cristo Jesús, en lo que nosotros hemos aprendido, ¿verdad? En lo que nosotros sabemos. Entonces nos tenemos que mantener fijos en el Señor. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos dice la palabra. Entonces, nosotros quizás algunas veces nos hemos sentido, ¿verdad? Con la necesidad de anclarnos a algo, de anclarnos al Señor. Entonces nosotros cuando venimos a Cristo necesitamos anclarnos a Él. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vamos a estar fijos y vamos a seguir, ¿verdad? Siempre con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dicho, nos ha dado una promesa de que Él nos va a dar la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Anclados al Señor. Entonces hay 3 ejemplos, amado hermano, que el Señor, ¿verdad?, nos pone. Entonces una de ellas que nosotros necesitamos es la presencia de Dios. La presencia de Dios es muy importante en cada uno de nosotros. Entonces, porque tenemos que recordar siempre que si la presencia de Dios está con nosotros, tenemos que recordar que Dios está con nosotros, que en ningún momento Dios nos ha dejado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios no nos ha abandonado en ningún momento. Nosotros tenemos que permanecer, ¿verdad?, asidos de la mano de Él. Dice, no importa cuán oscura parezcan nuestras vidas o cuán abandonados nos sentamos, Dios está con nosotros y Él nunca nos ha abandonado. ¿Cuántos creemos eso? Yo creo en que Dios nunca me ha abandonado. ¿Por qué? En situaciones difíciles Dios ha estado conmigo, porque Dios me lo ha demostrado y se lo seguirá demostrando a todos nosotros. Mire, cuando el apóstol Pablo dice, estaba en esa barca en medio de una gran tormenta que duró muchos días, él le dijo a los hombres que estaban con él, pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, ¿verdad? Aunque el barco se hunda, pues anoche un ángel de Dios a quien pertenezco y él estuvo a mi lado. Entonces Dios siempre nos ha dado palabra, amado hermano, de que Dios va a estar con nosotros. Porque dice su palabra, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué? Porque estamos confiando en un Dios vivo, un Dios maravilloso que está con nosotros cada día. Cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad?, y comenzamos a leer su palabra, el Señor nos motiva a seguir adelante siempre. Nos motiva a permanecer, ¿verdad?, asidos de su palabra, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, puede ser que no miremos a Dios físicamente, ¿verdad?, a nuestro lado, pero Dios está con cada uno de nosotros. Él nunca nos ha dejado. Él siempre estará con nosotros, porque nunca ha estado más cerca o más lejos de nosotros. Y entonces a cada uno el Señor nos dice, ¿verdad?, nunca te fallaré y nunca nos abandonará. Ese es el Señor, amado hermano. ¿Por qué? Porque el hombre puede hacernos de todo, pero Dios, amado hermano, nos ha ofrecido la vida eterna y es lo que nosotros estamos ahorita, ¿verdad?, en estos momentos, ¿verdad? Cuando estemos en una tormenta difícil, ¿verdad?, podemos nosotros confiar en que el ancla del Señor está con nosotros, nos mantiene anclados, nos mantiene a flote, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que siempre permanezcamos en su palabra, porque tenemos que recordar, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso tenemos que recordar que el propósito de Dios es más grande que nuestras tormentas que estemos atravesando, es más grande que las enfermedades. Entonces, a veces las tormentas de la vida pueden parecer que nos desvían permanentemente del camino, pero ninguna tormenta o contratiempo puede cambiar el propósito de Dios en cada uno de nosotros. Dios nos tiene un plan, no tiene un plan B, sino que Él, ¿verdad?, nos da un plan que es la vida eterna. Él por lo cual nosotros estamos en este lugar, amado hermano,
¿Por qué? Porque Él nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso Moisés le dijo, si tu presencia no va conmigo, no vamos. Y fíjese, y Dios siempre estuvo con él, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos claramente quién está con nosotros, ¿verdad? Porque es lo que nosotros siempre estamos. Entonces mire cómo el apóstol Pablo, ¿verdad? En plena tormenta, dice que el Señor le habló, fíjese, que no temiera, que se iba a perder el barco, pero a él lo iba a salvar junto a los demás. Y cómo cuando nosotros, ¿verdad? El Señor nos habla con su palabra, que no temamos, entonces no tenemos que temer. Pues les digo, como el Señor nos habla, ¿verdad? No tengamos temor a lo que el hombre nos haga, ¿verdad? Nosotros tenemos que temer a aquel que vive y reina para siempre. ¿Por qué? Porque Él es el único, ¿verdad?, que puede quitarla o puede darnos vida, amado hermano. Entonces, si nosotros estamos en este lugar, es porque estamos confiados, ¿verdad?, en que Dios está con cada uno de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Cuál nosotros tenemos que seguir, cuál camino. Sabemos que, como hemos escuchado, ¿verdad?, que dice que estrecho es el camino a la vida eterna. Pero la vida del mundo es bien amplio, en la cual todos van por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la mayoría, ¿verdad?, les gusta, pues sí, la vida fácil, la vida de los vicios, la vida de todo lo que el mundo ofrece. Pero nosotros estamos enfocados en la vida eterna que el Señor nos ha demostrado que nos va a dar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, Dios siempre va a estar con nosotros. Aunque la tormenta sea muy difícil, Él nos ha prometido estar con nosotros. Por eso, el plan de Dios, ¿verdad?, es que nosotros tengamos vida eterna. El propósito de Dios era mayor que cualquier tormenta que el apóstol hubiera sentido. El propósito de Dios es mayor que tu tormenta también. En una tormenta podemos confiar en el ancla del propósito de Dios, porque eso es lo que el Señor hace, amado hermano, darnos propósitos, y el propósito del Señor es darnos vida eterna y vida en abundancia, y ese es el propósito de lo cual estamos nosotros acá en este lugar, ¿verdad?, aprendiendo más de su palabra. Y fíjese cómo el apóstol Pablo, ¿verdad?, les dice estas palabras, que varones, tened buen ánimo. Es lo que nos dice a nosotros como cabezas de hogar, que tengamos buen ánimo siempre. ¿Por qué? Porque confiemos en Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha dicho, ¿verdad?, que nos va a dar vida eterna. Y con todo, dice, la venida de Cristo, ¿verdad?, sabemos que es inminente. Entonces nosotros tenemos que seguir peleando la buena batalla de la fe, porque es lo que el Señor quiere. Y el propósito de Dios sabemos que es darnos vida eterna y también vida en abundancia. Y si nosotros, ¿verdad?, nos tomamos de la mano del Señor, el Señor va a cumplir todas esas promesas que nos ha prometido. Entonces, sabemos, ¿verdad?, que como cristianos nosotros tenemos, ¿verdad?, el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, cuando caminamos con Cristo, amado hermano, todo es diferente. ¿Por qué? Porque van a venir luchas, van a venir pruebas, van a venir situaciones difíciles, sabemos, pero si nosotros estamos confiando en el Señor, nosotros vamos a estar siempre confiados en que el Señor está con nosotros, porque eso es lo que mire cómo el apóstol Pablo les dice en medio de esa tormenta a todos los que iban con él, porque pues quién no va a tener miedo en una tormenta de esas, hermano. Es difícil, ¿verdad?, meditar de que nos pueda pasar algo, pero fíjese que Dios tiene muchos ejemplos, ¿verdad?, de cómo el Señor salvó a los apóstoles, salvó a todos los que siempre se agarraron de Él, de la mano de Dios. Entonces, nosotros tenemos un ancla, tenemos que estar anclados a Cristo siempre. Como les digo, aunque venga la tormenta, si nosotros estamos anclados con Él, Él nos va a rescatar, Él nos va a dar vida, Él nos va a tener siempre
asidos de su mano. ¿Por qué? Mire, dice que tal vez sintamos que vamos a la deriva. Muchas veces podemos sentir eso. Podemos pasar situaciones difíciles y sentimos que estamos a la deriva, ¿verdad? Y nos podemos desesperar también, ¿verdad? Pero si nosotros, ¿verdad?, estamos buscando al Señor, el Señor nos dice que nos mantengamos firmes, que no busquemos, ¿verdad?, las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer una diferencia nosotros. Cuando nosotros estábamos en el mundo y cuando ahora estamos en Dios. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos nosotros que hemos pasado, ¿verdad?, por el mundo, sabemos que la vida en Cristo es la mejor, amado hermano. Es la mejor porque estamos confiando en el mejor doctor, en el mejor abogado, que Él nos va a mantener siempre asidos de su mano. Y Él nos ha prometido estar con nosotros, dice, todos los días de nuestra vida. Aun que venga lo que venga, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Si hemos confiado en el Señor, vamos a estar siempre orando y meditando en su palabra. Porque eso fue lo que le hizo el apóstol Pablo, que cuando él mismo les dio ánimos, ¿verdad? Y lo mismo siempre cuando venimos a la palabra, el Señor nos anima a que sigamos adelante. Vamos a ir al libro de los Hebreos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hebreos 13. Voy rápidamente al Hebreos 13. Aquí está. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, amado hermano. Gloria a Dios. Mire, Hebreos 13 nos habla, ¿verdad?, de los deberes cristianos. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, estamos creyendo en Dios, estamos agarrados de la mano de un Dios vivo, ¿verdad?, tenemos que permanecer y tenemos que echar a andar, ¿verdad?, los deberes cristianos. Mire, dice desde del 1, dice, permanezca el amor fraternal. Cuando permanece el amor fraternal, va a haber comunión unos con otros. Nos vamos a llevar bien. Es lo que nosotros como cristianos debemos de hacer. No juntarnos solo un grupito, solo ciertos hermanos, no. Siempre la convivencia, ¿verdad?, es la que nosotros tenemos que permanecer siempre. Dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad. Dice, como acá en la carta a los hebreos les dice que no se olviden de la hospitalidad, porque por ella, dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Dice, acordaos de los presos. Fíjese, cuando nosotros oremos, tenemos que orar por los presos. Dice, como si estuvieras preso juntamente con ellos. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dice, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Por eso nos da otro consejo, fíjese, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esa es una promesa del Señor hacia cada uno de nosotros. De manera que podemos decir confiadamente, fíjese, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Por eso dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Señor no ha cambiado, amado hermano. Él ha sido siempre bueno desde siempre. Fíjese, no nos dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Fíjese, que nunca aprovecharon lo que se ha ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tienen
derecho de comer lo que sirve el tabernáculo, porque el cuerpo, fíjese, de aquellos, pues, hablando de los animales y todo eso, entonces dice en el 15, mire lo que dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces Dios se agrada cuando nosotros le alabamos de todo corazón, amado hermano. ¿Verdad? Él se alegra, ¿verdad? Cuando nosotros venimos delante de Él, ¿verdad? Con un corazón, ¿verdad? Listo para adorarle, para darle gracias en todo momento. Por eso dice que siempre tenemos que ofrecerle, ¿verdad? Buen sacrificio al Señor, porque eso es lo que el Señor le agrada, ¿verdad? Porque cuando estamos, ¿verdad?, pasando por pruebas, por luchas, por situaciones difíciles, el Señor ha estado con nosotros siempre. Mire, hermano, cuántas personas murieron, ¿verdad?, en el tiempo de pandemia. En el tiempo de pandemia pasaban tantas cosas y que muchas personas, fíjese que personas que yo conocía se fueron en ese tiempo, fallecieron. Y mire, cuando pasó todo eso, como decían todos que las iglesias iban a estar llenas, pero no, amado hermano, fíjese que fue al contrario. Pero en nosotros que nos conocemos de Dios, tiene que haber agradecimiento en nuestro corazón. ¿Por qué? Cuando nosotros somos agradecidos al Señor, el Señor se agrada. Cuando usted le da palmas al Señor de corazón, el Señor se agrada. Dele palmas, amado hermano. Porque desde el momento que nosotros abrimos nuestros ojos por la mañana, ¿verdad? Entonces uno dice gracias a Dios, porque uno, amado hermano, en la noche, ¿verdad? Uno ora, se acuesta, fíjese, y a veces cuando uno está bien cansado, uno se duerme completamente. Oiga, y cuando uno siente y abre los ojos, a veces ya está hasta el sol. Ya está, en estos días que de Nochebuena, en estos días que hubieron feriados, uno se malacostumbra, se levanta uno tarde, ¿verdad? Mucha violencia, le digo a mi esposa, mucha violencia que se estén levantando temprano, no, hombre. Ahora en el tiempo que estuve enfermo, le digo, no, hombre, me acostumbré a dormir a toda hora. ¿Por qué, hermano? Porque pues uno está, y decía yo cuando estaba en reposo, ¿verdad? Decía yo, excusa tengo. Y me da risa cuando bajaba, ¿verdad? Al comedor o algo, me decía mi esposa, ay, te miras muy cansado. No, anda a dormirte. Ok, le decía yo, y vámonos. ¿Por qué, hermano? Porque sí, eso es lo que pasa. Pero mire, lo que el Señor nos da, fíjese que el Señor nos dice que su presencia en Él, ¿verdad?, tiene que estar siempre, en todo momento. La presencia del Señor es la que tenemos que buscar. ¿Y cómo la vamos a buscar? Orando, meditando en su palabra, porque el Señor siempre tiene una palabra para nosotros. Entonces, como el apóstol Pablo, ¿verdad? Mire, vamos a leer en Gálatas 4:15. Gálatas 4:15. Hay dos buenos muchachos aquí. Gálatas 4:15. Oh, ahí está el ancla, mire, hermano. Anclados en Cristo. Siempre acuérdese del ancla, ¿verdad? Cuando vaya a pasar algo y quiera hacer algo, acuérdese que está anclado en Cristo. Cuando baja el ancla, el barco ya no se mueve. Mire, dice, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos. Bueno, esto lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice el 16? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. 17. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartarnos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Desde un principio les dice a los Gálatas, les dice, oh Gálatas insensatos, les dice, ¿por quién los apartó tan luego de la palabra? Entonces, cuando nosotros estamos anclados en Cristo,
¿verdad? Ninguna otra cosa va a venir a sacarnos de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Fíjese, yo se lo digo porque yo conozco muchas personas, hermanos. Yo en el 2001 fue cuando yo comencé a conocer de Cristo. En el 2003 me bautizaron. Desde entonces, gracias a Dios, ahí hemos estado con luchas y pruebas, con tormentas, con cosas que vienen, ¿verdad? Pero el ancla ahí ha estado y me ha sacado a flote siempre, gracias a Dios. Entonces, yo conozco muchas personas en Omaha que yo conocí desde antes, que estaban en la iglesia. Entonces, cuando un día, fíjese, encontré a una persona, ¿verdad? Que iba a la iglesia y estaba ella fija ahí en la iglesia. Fíjese, oraba y todo. Y le dio gusto, ¿verdad? Que nos encontráramos y nos saludamos y todo. Entonces le digo yo, oiga, le digo, ¿y a qué iglesia va? Y ya pues ella me dice, no, pues yo voy con los testigos de Jehová. Entonces eso es lo que el apóstol Pablo les decía a ellos, que por qué tan pronto, ¿verdad? Alguien los había sacado de la verdad. Si nosotros sabemos que nosotros tenemos la verdad, nosotros sabemos que Cristo está en nosotros. Entonces por eso nosotros podemos decir, si Cristo con nosotros, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Hermanos, nosotros no tenemos que tener temor a lo que el enemigo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, fíjese que el Señor nos enseña en su palabra que nosotros tenemos que recordarnos siempre de las promesas de Dios, porque Dios nos ha prometido, ¿verdad?, vida eterna. Entonces nosotros tenemos que recordar que podemos confiar en las promesas que Dios nos ha dicho. Por eso el apóstol Pablo les dijo a todos estos marineros que estaban ahí con él, ¿verdad? Animémonos, pues yo le creo a Dios y así va a ser. Entonces fíjense cómo es que el barco se perdió, pero ellos, fíjense, fueron salvados. Entonces lo que quiera que se pierda, pero si nosotros tenemos que seguir en el camino de Dios, que Cristo nos va a dar la salvación en aquel día, ¿verdad? Cuando nosotros, el Señor nos lleve, entonces nosotros vamos a ver, ¿verdad?, las promesas de Dios. Y mire, la fe de Pablo no estaba en el barco ni en la tripulación. Así como nosotros, nuestra fe no tiene que estar en la casa, en el carro, en el trabajo. Nuestra fe debe de estar siempre en las promesas de Dios, o sea, en Cristo Jesús, porque podemos confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Confiemos siempre en las promesas que Dios nos ha hecho, amado hermano. Entonces, mire, cuando venimos y hacemos un recuento de lo que pasó con el apóstol Pablo y los marineros, todo se perdió, pero ellos, fíjense, quedaron con vida. Y eso es lo que el Señor nos anima, ¿verdad? Porque imaginemos por un momento, ¿verdad?, que vivimos en un lugar donde puede azotar, estamos cerca del mar, supongamos, y viene un ciclón, hermano. Entonces, si nosotros nos salvaguardamos, y mire, si viene la tormenta fuerte, se lleva las casas. Mire, la casa de mis consueros, de los sueros de Guayito. Mire, vino ese tornado. Oiga, fíjese que se llevó la casa completita. Y fíjese que en el basement él hizo un cuartito de block. Y cuando vieron que venía aquello, y las noticias y todo, recordamos, ¿verdad?, cómo fue eso. Y mire, ellos se metieron a ese cuartito de block. Ahí se quedaron. Oiga, y cuando salieron, oiga, todo se lo había llevado el remolino. Porque cuando nosotros vemos, ¿verdad?, en la televisión o cuando vemos noticias, cómo pasa un tornado y se lleva todo, hermano. Entonces, nosotros, ¿verdad?, tenemos que estar tomados siempre de la mano del Señor. Así lo que quiera se pierde, pero el Señor nos guarda nuestra alma. Es lo que nosotros tenemos que estar siempre seguros de que el Señor nos va a guardar siempre. Mire, ¿por qué? Porque dice que Dios cumplirá sus promesas con cada uno de nosotros. Por eso tenemos que recordar siempre que el lugar más seguro para todos nosotros
siempre va a ser que estemos en la voluntad del Señor. Mire, la voluntad de Dios, aunque sea en medio de un huracán, en cualquier tormenta, nosotros podemos confiar en que estamos anclados a la promesa de Dios. Porque es lo que Dios quiere, que nosotros permanezcamos en Él siempre. Por eso les digo, siempre recordémonos de las promesas de Dios. Siempre recordémonos que el Señor nos ha prometido vida eterna. Y es lo que el Señor siempre nos ha inculcado, nos ha dicho en su palabra, que nosotros tenemos que permanecer en Él. Y qué bonito, ¿verdad? Ver personas de muchos años que hemos conocido y que todavía permanezcan en el camino de Dios. Es lo que nosotros tenemos que permanecer siempre en lo que Dios nos ha prometido. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4? 2 de Timoteo 4, 2, muchachos. Que se me hace un poquito difícil aquí. Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor, amado hermano. Mire cómo es lo que nos dice, mire, qué es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Que prediques la palabra, fíjese, y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que el Señor nos dice a nosotros, ¿verdad? Que siempre prediquemos la palabra, ¿verdad? Pero con sabiduría. Por eso en el libro de Santiago dice que usemos la sabiduría que viene de Dios. Y pone aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Porque hay diversas pruebas, hermano. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y mire en el 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice. Pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento. O sea, una barca, ¿verdad? Sin nada. Entonces dice, y es echada de una parte a otra. No piense pues quien te haga que reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol, fíjese, con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y parece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Mire, y da este anuncio que nosotros tenemos que soportar las pruebas. Porque ¿quién no ha pasado pruebas, amado hermano? Todos hemos pasado pruebas. Si estamos en este mundo, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar luchas. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué? Porque cuando tenemos la sabiduría de Dios, vamos a soportar la tentación. Mire, porque dice que cuando haya recibido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces el Señor nos ha prometido, ¿verdad? Que nosotros vamos a recibir la vida eterna, pero también nos promete, ¿verdad? Que nosotros vamos a reinar con Él. Nos ha prometido, dice, una corona de vida. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino de Dios, ¿verdad? Y vienen esas pruebas, y entonces sabemos claramente que si estamos en la casa de Dios, Él nos ha prometido la vida eterna, una corona de vida. Entonces tenemos que permanecer en Él siempre, soportando las pruebas, porque como les digo, ¿quién no ha pasado pruebas y luchas? Dice, porque sabemos, amado hermano, que hemos
pasado por muchas cosas, ¿verdad? Unos hemos sufrido más que otros, hemos pasado diferentes pruebas. Entonces, cuando nosotros permanecemos como el Señor nos permite, ¿verdad? En esta prueba que yo pasé, fue bastante difícil, hermano. Pero fíjese qué bonito, ¿verdad? Qué bueno es Dios con cada uno de nosotros, porque nos levanta, nos saca de ahí. Y mire, gloria a Dios porque me permite ahora compartir esta palabra con usted y animarlo a que sigamos adelante en este principio de año. Qué privilegio tan grande, amado hermano, comenzar un domingo, ¿verdad? Porque como quiera, nosotros, ¿verdad? Como humanos, pues lógico, nosotros nos sentimos, ¿verdad? Como que no podemos, pero el Señor nos dice, sí podemos. Entonces, si nosotros estamos aquí, amado hermano, en este principio de año, nosotros tenemos que permanecer siempre. Recordémonos de las promesas de Dios, recordémonos cómo el Señor nos habla, ¿verdad? De que Él va a estar con nosotros todos los días. Entonces, cuando venga una tormenta a su vida, agarrémonos de la mano de Dios, tomémonos de la mano de Él y recordémonos de las promesas que Él nos ha prometido, porque Él sí cumple. El hombre puede ser incumplido, el hombre puede hacernos de todo, pero mire, amado hermano, el Señor nunca falla, porque mire, el año pasado, quizás hace un año, no sabemos, ¿verdad?, qué nos pueda pasar en el año. Estamos expuestos a todo, amado hermano. A cómo está la situación, estamos expuestos. Mire, ahorita están anunciando que viene otro nuevo virus. Pero mire, solo el Señor con nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque ahí ponen, ¿verdad?, cómo se llama el virus. Y me da risa que pone alguien ahí. Mejor hubieran dejado el mismo. Dice, COVID, dice, no es tan difícil. Dice, en cambio, este nuevo virus, sí es un poquito difícil mencionarlo. Pero fíjese, hermano, que gloria a Dios, ¿verdad?, por los que estamos acá en su casa. ¿Por qué? Porque estamos en el mejor lugar, ¿verdad?, donde podemos nosotros hablar de su palabra, donde podemos recibir, ¿verdad?, ese consejo de que sigamos agarrados de la mano del Señor. Entonces, cómo el Señor, ¿verdad?, nos exhorta a que sigamos siempre adelante. ¿Por qué? Porque Él nos da muchas promesas. Pero la más grande, amado hermano, es la promesa de la vida eterna. Y es donde nosotros tenemos que siempre permanecer, porque es lo que el Señor nos ha dado, nos ha dicho, y Él sí cumple, porque Él es Dios. Dice la palabra que no es hombre para que mienta, ¿verdad? Y Él siempre, amado hermano, nos va a exhortar y nos va a dar más de su palabra siempre, cuando nosotros la leemos. Entonces, qué bonito, ¿verdad?, que nosotros podamos tener ese propósito que Dios nos ha dado, ¿verdad?, de permanecer en su palabra, de permanecer en su casa. Como les digo, cuando hablamos, ¿verdad?, de qué estamos nosotros agarrados, nosotros estamos anclados en Cristo. Cuando venga prueba, lucha, usted recuerde del ancla, de que estamos anclados en Él. Y si estamos anclados en Él, no nos vamos a mover, amado hermano, vamos a permanecer ahí. Aunque venga la tormenta, aunque mueva todo, mire, aunque casi se hunda el barco, pero si estamos anclados, ahí vamos a permanecer, ahí vamos a sobrevivir y vamos a seguir adelante siempre en sus caminos. Así que sabemos del propósito, amado hermano, sabemos de la presencia, del propósito, sabemos que tenemos, ¿verdad?, la vida eterna, que es lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque sabemos del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que lo voy a dejar con esta palabra, con estas promesas. Quizás fue corta la predicación, ¿verdad? Pero pues quiero que se vaya con este pensamiento, hermano. Que siempre nos tenemos que acordar de las promesas. Que siempre tenemos que acordar del propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces,
eso nos va a ayudar a nosotros a permanecer en los caminos del Señor. Así